bienvenidos a nuestra nueva instalación de la serie Platicando con. El día de hoy vamos a hablar de la escala de riesgo del coronavirus. Si nunca habían oído hablar de la escala de riesgo del coronavirus es porque, que yo sepa, es la primera vez que se habla de la escala de riesgo del coronavirus. Es una idea que les quiero transmitir, una forma de saber en qué riesgo están en determinado momento y cómo modificar ese riesgo, ¿no? Esa situación en cada momento. Esto encaminado a lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, que pues ya se está abriendo más la sociedad. Estamos viendo que así vamos a tener que vivir por un tiempo pues indefinido. Hubo muy buenas noticias sobre vacunas esta semana. O sea, justo el día que terminamos, el mismo día creo que hicimos nuestro episodio de vacunas, se reportó éxito en la fase 1 y 2 de la vacuna de Pfizer. El día de ayer reportaron éxito en la fase también 1 y 2 de la vacuna de AstraZeneca y de la vacuna de CanSino. Entonces, ahorita son 3 candidatos a vacuna que están más o menos en la misma, en el mismo punto de la competencia, entrando a fase 3. Normalmente, antes de pasar a fase 3, se espera unos meses. Evidentemente están mandando esto por un tubo, o sea, no es, es comprensible, creo. Primero porque la tecnología de vacunas, o sea, no es como que fuera un medicamento nuevo, ¿no? Es finalmente una vacuna, sabemos cómo funcionan, o sea, hay realmente muy pocas posibilidades de un efecto secundario, entonces se está yendo un poco más rápido de lo que normalmente sería una cosa así, pero sí, indudablemente se está yendo rápido. Las pruebas ya en fase 3 ya es cuando se hacen miles de pruebas, ¿no? La de CanSino, pues van a usar el ejército chino, que ahí tiene una población bastante grande. La de AstraZeneca, anunciaron que se está probando en el Reino Unido, en Sudáfrica y en Brasil. No estoy seguro de la de Pfizer, pero seguramente en esas andan. Entonces, hay buenos candidatos a una vacuna y esto nos puede sacar de este problema más rápido, pero no estamos todavía seguros de que ninguna vacuna funcione. De que también durante la semana han aparecido casos más creíbles de lo que había habido antes de reinfección, de gente que ya tenemos como que mucha seguridad de que se había infectado, estuvo sin infección y después otra vez no solo se les vuelve a encontrarse el virus, que eso ya se había visto antes, sino que vuelven a tener síntomas, se vuelven a enfermar. Entonces, hay muchas cosas que están en el aire sobre la vacuna. Entonces, esperemos que esto nos saque antes del embrollo, pero no podemos confiar en eso. Entonces, tenemos que ir aprendiendo a cómo vamos a vivir. Y, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Antes que nada, sí quiero que quede claro, voy a decir cosas nuevas, pero no quiere decir que lo anterior sea falso. O sea, sigue habiendo gente de más riesgo que otros. Y sigue una persona de mayor edad, hipertensa, diabética, con muchos factores de riesgo. A lo mejor no se la juegue. Yo finalmente voy a estar explicando, o sea, se puede interpretar como que les estoy enseñando a cómo jugársela. Se puede usar de eso, se puede usar de esa manera. Yo quisiera pensar que estoy enseñando cómo salirse de una situación imprevista también que puede suceder, cómo disminuir riesgos imprevistos. Y ahorita vamos a ver exactamente a qué es lo que me refiero.
Entonces, eh, el concepto de una escala de riesgo es lo que tenemos aquí, ¿no? En una barra de color, o sea, en donde tenemos distintos grados de riesgo de enfermarnos de COVID. No estoy hablando de riesgo de morir o riesgo de que te dé grave o de riesgo, porque eso ya depende de muchas otras cosas, ¿no? También sí depende de algunas cosas de las que vamos a hablar, o sea, si podemos disminuir la carga viral, o sea, si me infecto con pocos virus, es más probable que tenga yo una enfermedad menos grave que si me enfermo, que si me infecto con muchos, ¿no? Entonces, la dosis que recibimos de virus infectantes es también un predictor del grado de enfermedad, pero eso es en concepto, no lo tenemos medido así con absoluta seguridad. Entonces, aquí voy a hablar del riesgo de infectarse, no del riesgo de pasar a algo grave, que ahí ya lo que importa más son los factores, como decíamos, los factores de riesgo y la dosis infectante. Pero la escala de riesgo a lo que se refiere es, si yo estoy o en órbita en la Estación Espacial Internacional, pues imposible que me dé. No hay manera, ahí no hay virus, es el único lugar donde hay seres humanos, donde podemos estar absolutamente seguros que no hay manera de que nos infectemos. Evidentemente no es donde estamos nosotros, ¿no? Si nos vamos al otro extremo de esta barra, trabajar en terapia intensiva de un hospital COVID sin equipo de protección. Ese es el lugar más riesgoso del planeta en donde podemos estar el día de hoy, ¿no? Esa es donde más fácilmente nos vamos a poder infectar. Entonces, esos son los dos extremos de esta escala, a lo que yo voy es no decirles esto te pone en riesgo y esto te saca de riesgo, porque eso no existe. Hay grados de riesgo. Todos estamos en riesgo en todo momento, y a lo que quiero llegar es a que podemos pensar en aumentar o disminuir nuestro riesgo de padecer esto. Sí quiero darle crédito a una revista de Estados Unidos que se llama Vox, que de casualidad mi esposa Judy estaba viendo un video, creo, en YouTube de ellos, y dije, exacto, claro, se me hizo muy acertado hablar de esta manera. Entonces, aquí tenemos entonces nuestra escala de riesgo de COVID, exactamente como lo estamos comentando, y vamos a decir que de repente tenemos que ir a X lugar y nos subimos a un elevador y no traigo mi cubrebocas puesto y de repente se mete alguien sin cubrebocas, ¿no? Entonces, ahí, como pueden ver la flecha, estoy ya en un área pues ya roja, ¿no? Y ahí ya estoy en peligro. Claro que esa persona que entró al elevador tiene que estar infectada y, y en periodo transmisible, pero acuérdense que el periodo de máximo contagio, el periodo en que yo puedo contagiar a mucha gente, empieza 2 o 3 días antes de que yo me empiece a sentir mal. Y inclusive se ha medido que eso es más o menos en esa época, en esa fase es cuando más podemos contagiar a los demás. Entonces, esa persona que se subió al elevador está feliz de la vida, que se siente perfectamente bien, pero el virus ya se está reproduciendo en él y con cada respiración que saca, está sacando decenas de miles de partículas virales que, si las respiro, me van a infectar. Entonces, ¿cómo reduzco mi riesgo? ¿Qué hago en ese momento? Pues ponerme cubrebocas. Yo me pongo mi cubrebocas y podrán ver que de la escala de riesgo me desplacé un poquito hacia lo verde. Todavía estoy en lo anaranjado, ¿no? Pero ya estoy yo un poquito más
eh, cuidado, ¿no? O sea, disminuí mi grado de riesgo. Por eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo puedo disminuir todavía más mi grado de riesgo? Pues que el otro se ponga su tapabocas. Y entonces, ahí sí estamos en verde. Todo hace pensar, y esto es otra cosa que salió esta semana, digo, esta información no ha estado viniendo ya de mucho tiempo, pero se reportó en Estados Unidos un salón de belleza en donde 2 de los estilistas dieron positivo para COVID. De que se empezaron a sentir mal a que les dieron el resultado de su prueba, pasó como una semana en cada uno de ellos. Durante esa semana, entre los dos atendieron a 140 clientes del salón de belleza. Pero era un salón de belleza en donde había una política estricta de que tanto los estilistas como los clientes tenían que usar cubrebocas. En esa semana o 10 días que estuvieron los dos activos, ningún cliente se infectó. Tenían el registro de toda la gente que fue atendida en ese tiempo, se contactaron a todos, ninguno tuvo síntomas. La mitad, más o menos, alrededor de 70 de los clientes accedieron a hacerse una prueba de COVID y todos los que se hicieron la prueba salieron negativos. O sea que los dos personas atendiendo clientes con su tapabocas puestas y con el cliente puesto también su cubrebocas, se logró no transmitir la enfermedad. También hay un caso muy ya más viejo, de muy al principio de la pandemia, de una persona que viajó de China a Estados Unidos, me parece que a Seattle, y después de que llegó se empezó a sentir mal y dio positivo para COVID. Y no infectó a nadie en el avión porque él durante todo el vuelo no se quitó el cubrebocas. Porque ya ven que en Asia Oriental tienen mucho más la cultura del cubrebocas, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, de ahí lo que le estamos poniendo. O sea, la escala se va. Si estoy en el elevador sin cubrebocas, estoy en lo rojo. Si yo me pongo mi cubrebocas, me protejo. Pero si la otra persona se pone su cubrebocas, me protege a mí mucho más. Y la inversa, ¿no? Si estuviéramos viendo desde el punto de vista del otro que estuviera en el elevador, yo poniendo el cubrebocas, lo estoy protegiendo a él. Entonces, tenemos que luchar por esta nueva cultura del cubrebocas. ¿Por qué no se hablaba de esto desde el principio? Y esto ha sido un tema que cada vez que lo saco lo que yo siento que son males entendidos. O muestra tanto las virtudes como las deficiencias de la ciencia. Si ven lo que pasó aquí tenemos un editorial del Taipei Times en Taiwán, de cómo todo el editorial lo que hacía era quejarse de que las personas estaban asignándole atribuyéndole el uso de cubrebocas a que en Taiwán se había controlado muy bien la pandemia. En marzo, cuando se publicó esa editorial, Taiwán tenía 5 personas infectadas o una cosa así. O sea, Taiwán logró controlar muy, muy bien a pesar de estar tan cerca de China. Ese editorial que les acabo de mostrar, lo que hablaba es de todas las razones por las cuales la gente decía que era el cubrebocas, pero no, la razón era las excelentes autoridades que tenían en salud y cómo se había logrado contener la epidemia dentro de Taiwán. Cosa que bueno, que las tengan y demás. Pero, ¿cuáles son ¿cuál es la razón que con tanta seguridad podían decir que esto del cubrebocas no es cierto? Pues hay varios puntos. Uno es que en la epidemia de 1918
se buscó que usar el cubrebocas como medio de controlar la pandemia y no se logró. Fue cosas que llevaron al suicidio a un comandante de una base militar de Estados Unidos en donde se murieron alrededor de 400 soldados de influenza y estaban en guerra, ¿no? La idea de los soldados era que los maten los otros soldados, no que los maten la influenza. Entonces, fue realmente un gran fracaso el cubrebocas en esa epidemia. Luego hubo la otra pandemia o la epidemia de que se llamó la gripa de Hong Kong en 1968, como que ahorita nadie se acuerda de eso, pero en 1968 hubo otra epidemia muy importante que mató a 1 millón de personas en todo el mundo. Y una vez más se trató de contenerla con uso de cubrebocas y no se logró. En el 2008, el American Journal of Infection Control publicó una reseña del uso de cubrebocas, porque otra de las cosas que acuérdense que la pandemia ya la estábamos esperando. Todos los que sabemos un poco de este tema sabíamos que tenía que venir una pandemia, por lógica. No sabíamos de qué virus iba a ser, ni cuándo, ni cómo, ni cómo se iba a presentar, pero de que venía, hay muchas razones para venir. Entonces, esto es algo que sí se había pues querido estudiar. Entonces, justo después de esa pandemia del 68, hubo un artículo que mostraba que los cubrebocas, por lo menos de la época, tenían solo 30% de posibilidades de frenar un virus del tamaño de menos de 5 micrómetros, 5 micras. El virus que estamos hablando mide 0.1 micras, ¿no? Entonces, pues no había, digamos que había mucha razón de pensar que el cubrebocas no era la respuesta. También desde que empezó esta pandemia se han enfermado muchísimos médicos y enfermeras. Entonces, pues qué tanto podemos pensar que el cubrebocas nos fuera a proteger. Entonces, teniendo por un lado, ¿sí?, mucha información sólida, científica, de que el cubrebocas no iba a hacer una diferencia, se quería evitar que la gente le diera una falsa sensación de seguridad ponerse el cubrebocas y salir. O sea, finalmente en todo el mundo la estrategia que se siguió fue el confinamiento. Entonces, esa es una de las razones por las que porque la Organización Mundial de la Salud hasta apenas esta semana no ha querido abiertamente clasificar este virus como de contagio aéreo, ¿no? También para evitar acaparar los insumos para hospitales, porque pues, finalmente se necesitan para muchos tipos, o sea, los cubrebocas son muy buenos para evitar la contaminación por bacterias de pacientes que están en los hospitales. Entonces, si de repente tenemos a los médicos y las enfermeras sin cubrebocas, la gente se moriría bastante más, ¿no? Entonces, y luego finalmente había estudios de dispersión que fueron hechos en los años más o menos 30, que, que mostraban la falta de utilidad, ¿no? O la razón por la cual no había esta utilidad. Y aquí podemos ver en qué se basaba. Entonces tenemos una persona hablando. Todo el tiempo que hablamos, expelemos gotas de agua. Las gotas de agua grandes, en estos estudios que se han hecho, se ha visto que las gotas de agua grandes caían rápidamente al suelo, en menos de 1 metro, ¿no? Eso van cayendo al suelo y ya realmente en el suelo, aunque todos estamos así histéricos y limpiando los zapatos, realmente del suelo ya no pasan, es muy difícil que te contagies de ahí. Y las partículas que siguen volando, pues,
esas son lo que llamamos aerosoles. Las aerosoles ya son partículas muy pequeñas que son mucho más difíciles de que el cubrebocas las capture. Entonces, eso nos explicaba la falta de uso o falta de utilidad o de eficacia de los cubrebocas. Pero si esto es cierto, no, o digamos que algo que a mí me empezó a llamar, y obviamente no soy el único, y ya he hablado de esto en estas, ¿no? En estas pláticas, es que si vemos aquí los decesos por millón de habitantes, esta es una gráfica que yo hice con datos de la Universidad de Johns Hopkins, que mantiene un seguimiento de los casos reportados en todo el mundo. Y esto es al día de ayer. Esto es el número de muertos por millón en Europa Occidental, sumando todos los países reportados de Europa Occidental, ¿no? O sea, Inglaterra, Francia, España, Portugal, Andorra, o sea, ¿no? Excluí Europa del Este porque, porque finalmente los sistemas de salud pueden no ser comparables y excluí Rusia porque tengo muchas dudas de los datos que vienen de Rusia. Entonces, y Asia Oriental es un promedio de los países de Asia Oriental, China, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Macao, Mongolia inclusive, y ya, me parece, ¿no? Eh, Fíjense cómo los datos son ridículamente diferentes. O sea, el número de gentes que se ha infectado o sea, no tiene nada que ver. En Taiwán, el total de muertos que hubo por COVID son 7, ¿no? O sea, no. Yo al principio cuando vi esto, que cuando realmente los datos eran de China y todo eso, y se estaba empezando a disparar en prácticamente el resto del mundo, dije, pues los chinos no están reportando, no están escondiendo sus datos para no quedar mal o algo. Pero cuando se empiezan a juntar los datos, no nada más de China, sino de Japón, de Corea del Sur, de Taiwán, fue cuando dices, bueno, a ver, ¿qué es diferente? ¿Cuál es lo diferente? El virus no es diferente, se ha estudiado si ha mutado en los que se fueron los virus que se fueron a Europa, y sí hay pequeñas mutaciones, como siempre hay. Todos estos virus mutan todo el tiempo, pero este en particular no muta mucho, y no una mutación que lo haga mucho más infeccioso ni nada. Entonces, alguna diferencia hay entre los países de Asia Oriental y los países de Europa Occidental, que tienen sistemas de salud muy semejantes, una cobertura de la población muy semejante, con muy buenos niveles de técnica, de tecnología y de entrenamiento médico. O sea, realmente todo es muy parejo y tenemos esta diferencia que es estratosférica. Entonces, algo tiene que haber. Lo que salta a la vista es que los países de Asia Oriental tienen muchos años de, de usar cubrebocas, o sea, por cualquier cosa. Culturalmente, cuando una persona en Japón le da un poquitito de catarro, se pone cubrebocas. La gente ya no salen a la calle sin cubrebocas. Esto se lo reforzó mucho en el 2004, 2003, 2004 con el MERS y el SARS, que fueron epidemias que nosotros pues, no nos acordamos de ellas porque no nos pegó, ¿no? O sea, se quedaron en esa zona y nunca se propagaron, pero ahí sí fue un tema. Entonces lo tienen un poquito más reciente que nosotros y hay una cultura muy fuerte de uso de cubrebocas, además de cierto distanciamiento social, que no son ellos de besos y apapachos, toman más su distancia. Entonces, probablemente las dos cosas pues, se sinergicen. Pero, pues, esta diferencia en mortalidad
no, evidentemente no soy el único persona que les llama la atención. Y en estos meses ha habido una cantidad de estudios enormes, o sea, que yo los he estado siguiendo y es impresionante lo que se ha aprendido de cómo son ahora eh, cómo sabemos el comportamiento de estas gotas una vez que salen de nuestra boca. Y lo que yo he visto, lo que a mí más me ha llamado la atención es que esa noción de que las gotas grandes se van directo al piso no es cierta. O sea, lo que pasa es que en los 30 pues no tenían interferometría láser y cosas así para medir el tamaño de las gotas conforme iban viajando en el aire. Y ahorita sí. Y entonces, ¿qué es lo que se sabe? Si vemos ahora nuevamente la animación, en cuanto salen de la boca, igual que la vez pasada, que en el otra hay unas grandes y unas chicas, ¿no? Pero unas de las grandes se van haciendo chicas. ¿Por qué? Porque se evaporan. Y son gotitas muy pequeñas, entonces la evaporación es muy rápida. Entonces, y conforme se evaporan, toda la carga viral que tienen se va concentrando, ¿no? Porque el agua se evapora, pero el virus no. El virus se va quedando en la poquita agua que quede. Entonces, muchas de esas gotas grandes, en cuanto viajan un poco saliendo de mi boca, se convierten en aerosoles, que eso es lo que pues, no se había medido antes. En el momento que se convierten en aerosoles, pues ya es más difícil que los bloquee una máscara, aunque se pongan una N95, sobre todo si no saben ponérsela, que eso es lo que pasa mucho o sea, cualquiera va y compra una máscara N95, entonces la mitad de mis pacientes vienen y ni se la saben poner bien, ni la saben cuidar bien. Entonces no protegen tan bien. Pero, y aunque se la sepa poner bien y todo, pues hay médicos que se enferman. Entonces, eh, el lado de proteger, por eso cuando yo me pongo mi cubrebocas, sí me protejo, pero no tanto como cuando el otro se pone su cubrebocas, porque si el otro se pone su cubrebocas, esas gotas grandes, antes de poderse empezar a hacer más pequeñas y convertir en aerosoles, se quedan atrapadas en el cubrebocas. Entonces ya no se propagan de ahí. Por eso es la eficiencia en ese sentido. Ahora, sí hay cosas raras, siguen estando los estudios de los 30 y de las epidemias que pasaron en donde, pues no, o sea, también se los ponían a los enfermos y no, no se contuvo las pandemias con esa forma, pero pues este virus puede ser que se esté comportando diferente de mil maneras. Es un virus más grande, entonces eso puede ser un factor importante. Entonces, pues de ahí que sale el tema importante, pues, de cómo podemos protegernos, ¿no? De cómo logramos entonces protegernos cambiando nuestra actitud en esta, eh, en esta escala de peligro, ¿no? Entonces, qué otros ejemplos podremos ver? Y yo lo que quisiera es que aprendan realmente qué es lo que qué es lo que hay que buscar. Esto por cierto, ya se me había olvidado que lo había puesto. De aquí pues ya por lo menos se están difundiendo más las máscaras. Ya hay, esta es una tienda en Miami donde venden todo relacionado con COVID, pero también ha habido una cantidad de rechazo al cubrebocas, sobre todo en Estados Unidos, en donde por alguna razón extraña lo convirtieron en tema político, ¿no? Entonces, desde los republicanos no se ponen cubrebocas. Gente como que después de decir que no, que las máscaras no, que las cubrebocas no sirven y todo eso, pues se murió por cubrebocas.
gente como estos abogados diciendo, queremos hablarte para explicarte todas tus opciones legales de cómo eres un idiota si no te quieres poner cubrebocas. O sea, se ha hecho toda una cuestión de nosotros contra ellos, ¿no? Un poquito la derecha contra la izquierda, ¿no? O sea, yo haría todo por mi país, pero entonces los médicos dicen, solo queremos que tú uses un cubrebocas, y dicen, no, eso no quiero, ¿no? Y pues, o sea, que es el de Mythbusters, no sé si alguien veía ese programa que rompían, pues trataban de ver qué era cierto y qué no era cierto. Entonces, el rechazo a Costco por exigir que usen cubrebocas. Luego los de las conspiraciones, ¿no? No sé, esto es un complot para, aquí en este caso, para subyugar a las mujeres, o aquí usando en falso la imagen de Morgan Freeman, que jamás dijo eso, pero diciendo que es para poder diferenciar entre quién es un borrego y quién no, o esto, así lo pone tal cual, el cubreboca es nada más una conspiración china para destruir América, ¿no? Entonces, Estados Unidos es lo que quieren decir. Y entonces, bueno, se ha hecho una cuestión que realmente tratemos de que eso no suceda en México, es cuestión simplemente de salud. Pero bueno, regresando a nuestra escala de riesgo. Este es otro ejemplo. Te invita una pareja de amigos a su casa y llegando te das cuenta que invitaron a 3 parejas más. Pues ahí ya estamos un poquito más en riesgo. Yo ya no sé, a lo mejor mis amigos, yo confiaba 100% en ellos, sabía que estaban realmente en muy poco contacto con alguien que pudiera estar infectado. Entonces dije, pues ok, vamos sabiendo que ellos se cuidan mucho, vamos a verlos y llegando a casa, híjole, pues ya estoy en más peligro del que pensaba. ¿Cómo puedo reducir mi peligro? Pues en lugar de platicar en la sala, salir a una terraza hacia allá, salir al aire libre. O sea, sí eso ya nos va a proteger más. No poner música o ponerla muy baja para que no tengamos que levantar la voz. No, pues ni modo que no sea karaoke, no cantar. Si nos ponemos el cubrebocas el mayor tiempo posible, pues nos vamos a ir más hacia el verde, pero pues en una reunión social se entiende que es poco probable. Pero otra cosa que nos va a poner un poco el verde es si decimos, bueno, ok, ahorita ya vi a alguien nuevo, no voy a ver a nadie más en por lo menos 10 días más. 15 días podría ser, pero 10 días vamos a darnos de no volver a aumentar mi riesgo en ningún momento. Y durante ese tiempo, saber si alguien de los que fue a esa reunión se está infectando. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque hay gente que tiene inmunidad innata. Esto se está viendo en distintos países. Se buscan, acá salieron unos estudios muy sólidos de España, en lugares en donde el virus no ha entrado, ¿no? Hay una proporción de gente que cuando les buscan anticuerpos los tiene. Entonces hay inmunidad cruzada con otros virus, coronavirus semejantes. Hay muchas cosas que todavía no sabemos, pero hay gente que puede ser naturalmente, pues no necesariamente inmune, porque podría el virus sí crecer dentro de su cuerpo, pero no darles síntomas, ¿no? Y entonces esa persona puede contagiar. Y a lo mejor han estado recluidos en su casa sin saber que lo tienen, y en el momento que empiezan a juntarse con otros, entonces vamos a ver si alguien de esa reunión se infecta. O a lo mejor alguien de esa reunión justo esa tarde tuvo que ver a un proveedor de algo o lo que sea. Entonces, si de repente nos vimos en una situación en donde tuvimos que convivir con más gente de la que pensábamos, eh, volvernos a encerrar unos días socialmente. Es una buena medida. Entonces, ¿cuáles son para no seguir poniendo así, podríamos poner muchos ejemplos? De hecho, hay un montón hay preguntas que nos mandan antes y tengo aquí anotados varias al respecto, pero
Pero yo consideraría que son 5 parámetros los que hay que tener en mente, ¿no? Distancia. O sea, si estoy considerando todo esto de que estoy entrando en contacto con una persona que está infectada. No lo sabe, pero está infectada. Entonces, si convivo cercanamente, a menos de 1 metro, voy a estar en más riesgo que si estamos sentados con 2 metros de distancia, ¿no? Eso es importante. ¿Cuánto tiempo estoy con esa persona? Si nada más fue un instante, una interacción de hacer un pago y recibir algo, pues va a ser mucho menos probable que me infecte que si estoy platicando con ella 3 horas, ¿no? Entonces, la duración del encuentro. La ventilación que hay alrededor. Si estoy en un lugar cerrado, va a ser mucho más probable que me infecte que si estoy en un lugar abierto en donde el aire realmente fluye, que no es lo mismo que se recircule, ¿no? O sea, no hablando de ventilación artificial, sino hablando de espacios abiertos. Y aquí justo también en la semana circuló por WhatsApp un video de clases, de salones de clase en los 30 que se hacían para evitar el contagio de tuberculosis. Y muchos salones de clases eran abiertos, sin paredes, completamente al aire libre. La voz que usamos. Si yo estoy sentado platicando con alguien en voz baja y es con una persona que está infectada, las posibilidades de que me infecte si esa persona también está platicando en voz baja son menores que si estamos los dos riéndonos y cantando y bailando. Ya sé que le estoy echando balde de agua fría a la interacción social, pero vamos a tener que irnos abriendo muy poco a poco y no hay de otra, ¿no? Entonces, sí, las sesiones de karaoke, por lo pronto no. Y si nos vamos a juntar con amigos a echar carcajadas, pues por lo menos que sea afuera. Y así, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Y de pocos en pocos, o sea, si, hacer ahorita una reunión de mis 20 amigos más que ya me urge verlos, pues no, a lo mejor una pareja, ¿no? O sea, esto poco a poco, ¿no? Que es el último, el número de personas. Entre más personas haya, más estamos de rojo, de menos personas haya, más estamos en verde. Entonces, es cuestión de aprender a identificar estas situaciones. En un momento dado, si estoy en una situación en donde hay mucha gente, todo el mundo está muy cerca, es un lugar cerrado, el plan es estar ahí 3 horas, y están todos de fiesta, ¿saben qué? Váyanse. O sea, no vale la pena. Ni modo, eso no está dentro del menú social en estos días. Si queremos abrirnos con una persona que a lo mejor hace mucho que nos vemos, pero es nada más una persona más, lo hacemos en el exterior, a lo mejor nos juntamos a platicar y nos dejamos el cubrebocas, bueno, o sea, pero el punto es eso, el punto es tener estos parámetros en mente en todo momento. Y sí, fíjense que ya no estoy hablando nada de las manos, de las superficies y todo eso, que sigue siendo válido. O sea, si alguien me preguntaba, cuál era estábamos hablando de ir de un cajero automático. Dije, ¿cuál es la parte más peligrosa del cajero automático? No son los botoncitos del teclado, es la puerta. Es la puerta con la que agarramos con la mano y la abrimos. Ahí es donde vamos a poder posiblemente ensuciar toda nuestra mano con mucho virus. Y es la mano, que es lo que si me tallo se me va a meter a las mucosas, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Ahí es el lavado de manos, como siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo ahorita no quita lo que ya sabemos. Lo que ya sabemos sigue siendo válido. Ahí es el gel antibacterial, gel de alcohol al 70%, el lavado de manos, cloro, el dióxido de cloro para uso externo si sirve, y bueno, mantener el agua y jabón todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero para una situación social, esto es lo que podemos estar empezando
a manejar un poco. La cuestión de la ventilación, hay hubo un caso muy sonado de una infección que sucedió en China y que se dio en un restaurante. Esto fue en esta manera. Aquí tenemos las mesas del restaurante, que era un restaurante más grande, de hecho seguía más hacia abajo, pero tenemos este grupo de 5 mesas. Esta persona, aquí en donde dice A1, la persona que cenó aquí, ese día en la noche se sintió mal y se fue al hospital y resultó que tenía COVID. Cuando estaba cenando, teóricamente estaba bien. Para 12 días después, o sea, del 24 de enero al 5 de febrero, 9 personas se habían enfermado. Y todas las personas que se habían enfermado estaban sentadas en las mesas de junto. Y aquí tenemos el aire acondicionado que empujaba aire en esta dirección y un muro acá. Entonces hubo una recirculación del aire todo aquí alrededor que hizo que estas personas se infectaran. Nadie de las que estuvieron en las otras mesas se infectó. Entonces, fíjense cómo aquí no es el aire acondicionado, es el empujar el aire a recircular, ¿no? Si de este lado hubiera habido algo que succionara el aire y lo llevara a un filtro, pues los que se hubieran enfermado hubieran sido nada más los que estaban acá. Pero aquí evidentemente hubo una recirculación muy, pues, muy clara que hizo que esas otras personas se infecten. Entonces, eso es ese es un tema muy, muy interesante, pues, que hay que ver cuando estemos viendo en dónde estamos sentados en un momento dado. Inclusive ya están abriendo restaurantes con menos aforo y cosas así, pero también hay que ver pues en dónde nos sentamos de los restaurantes, ¿no? O sea, sí, vamos, yo todavía no voy a ninguno, y yo estaría mucho más a gusto en alguno que que tuviera mesas en el exterior. Entonces, pues esa es la escala de riesgo, la escala que hay que aprender realmente a manejar. Con lo demás ya lo podrían aplicar, ¿no? O sea, porque en las preguntas que han salido de al respecto, pues hay unas que son, por ejemplo, bueno, me preguntaban si comer un helado en la vía pública, si estoy caminando y tengo un helado en la mano, ¿en qué tanto peligro estoy? Pues si se fija, ahí finalmente toda la escala que estamos viendo es más de un contacto cercano con otras personas y sí se aplica. O sea, si yo estoy con el helado y alguien pasa respirando normalmente y se va, o sea, ¿qué tenemos? Muy corta duración de la interacción. No estaba gritando ni nada. O sea, la cantidad de virus que puedan haber caído a mi helado es mínimo, ¿no? Y probablemente no suficiente para infectarme. Hay un mínimo de virus que no con uno te vas a enfermar. El coche, de subirse a un taxi, a un Uber. Ahorita ya muchos tienen divisiones. Entonces eso ayuda. Pero si me subo a un taxi o un Uber en donde no hay división entre el asiento de adelante y el asiento de atrás, me tengo que asegurar de que el chofer traiga cubrebocas, ¿no? Y si no lo trae, no me subo. Y yo por amabilidad me tengo que subir con cubrebocas, ¿no? Esa es la nueva amabilidad. Yo me pongo el cubrebocas por amabilidad, por respeto a los demás, porque reconocer que yo no sé si a lo mejor yo estoy infectado y estoy protegiendo a los demás de alrededor. Eso es lo que hay que vigilar, ¿no?
Andar en bici. Bueno, si ando en bici yo solo, pues no estoy en peligro. Si ando en bici con un grupo de personas, sí, porque vamos a estar juntos respirando básicamente el mismo aire durante en muchos momentos. La, yo creo que como que viendo todo esto se aplica a la fórmula que les di. Una pregunta que me están poniendo ahorita. Si voy a un restaurante y pocos días después me enfermo de COVID, ¿debería hablar al reportar al restaurante que fui? Sí, los restaurantes deben de tener un registro de todos los comensales en cada momento justo para eso, porque sí, eso sí es muy importante que informemos a la gente que se pudo haber contagiado, que se cuiden, que se aíslen para no seguir la cadenita, para no seguir contagiando a los demás. Es lo que les decía también, si de repente me veo en una situación en donde conviví con un cierto número de gente desconocida, me tengo que esperar unos días, 10 días es un buen número, eh, para asegurarme de que no me dio antes de arriesgarme otra vez. ¿Qué hay acerca de volar en aviones de COVID? Bueno, no hay aviones de COVID, pero volar, pues sí, la cuestión es que no hay sana distancia en los aviones. O sea, están vendiendo todos los boletos que pueden. El, el, si todo el mundo trae cubrebocas y nadie está gritando, el riesgo debe de ser bajo. Y no ha habido brotes ligados a vuelos específicos. Ahora, yo sí tengo la hija de un amigo mío se enfermó claramente en un avión, o sea, fue muy obvio. Entonces, yo no creo, no necesariamente quiere decir que la persona que se sentó junto a ella estaba enfermo. Pudo haber sido la persona que estuvo antes de ella en el avión. Entonces, sí, si vamos a volar, hay que llevar toallas de esas desechables con cloro, limpiar bien todas las superficies donde me siento, no quitarme el cubrebocas en todo el vuelo y y pues realmente no se considera que sea una actividad de muy alto riesgo. En el coche con más gente. De hecho, se me olvidó mencionarlo en lo del Uber. O sea, sí hay que abrir las ventanas, no el aire acondicionado. El aire acondicionado va a recircular el aire de adentro, ¿no? O sea, necesitamos abrir las ventanas. Entonces, en un coche, una vez más, la ventilación es lo que es importante. En la escala que vimos, uno de los parámetros que vamos a manejar es qué tan ventilado está, y ventilación natural. Entonces, estoy en un taxi o algo, todas las ventanas abajo. ¿Qué cosas ya no podemos hacer? Pues compartir comida ya no podemos. O sea, digo, con tu familia, ok, pero en un restaurante que nos vemos los cuates y a ver, dame un traguito de tu cerveza, pues no, ya no se puede, ¿no? Dame una fumadita de tu cigarro, pues no, ya no se puede. El contacto sigue siendo vector, o sea, como digo, sí cuiden de todas formas sus manos. El uso de guantes eh, depende de cómo. O sea, hay por ejemplo, supermercados en donde les dan guantes a la entrada. O sea, si nos dan los guantes a la entrada, los usamos por adentro y me los quito a la salida y me los sé quitar. Bueno, hay que agarrarlos de adentro y voltearlos, ¿no? Entonces, y los tiro inmediatamente, fue una buena medida porque yo ya no llevo virus al interior de mi coche. Este, no es, de otra manera, hago mis compras, todo lo que sea, y en cuanto me subo al coche, me limpio las manos con gel y limpio el volante, que todo lo que pude haber tocado en ese instante mientras me sentaba en el coche. Y no es necesario, y no es necesario otra cosa. ¿Qué hay del transporte público con un bebé o niño pequeño que no se le puede poner cubrebocas? ¿Por qué no se le puede poner cubrebocas a un niño pequeño? Son los que más, no hay ninguna razón de que no se le pueda poner cubrebocas a un niño pequeño. O sea,
a mi hijo, no, yo ahorita no tengo hijos pequeños, pero créanme que yo se lo pondré. O sea, ni les da, ni les baja el oxígeno en la sangre. Los niños son lo más adaptable que existe. O sea, les dices lo que dices, ok, pues sabes que ahora ya es juego y lo van a usar. No veo ninguna razón. Se maneja mucho que en menores de 3 años no se les ponga el cubrebocas. O sea, yo no he visto ningún dato real que me diga por qué no. Si alguien lo sabe, que por favor me informe, ¿no? El uso de caretas. El uso de caretas es un tema. Me pregunto qué tanto apoya, qué tanto aporta. Digo, peor, mal no hace, ¿no? Sí es una barrera más. Y por lo menos definitivamente sí. Por ejemplo, si sales al banco o lo que sea y te vas a meter a tu coche, y tus manos pueden estar sucias, la careta va a evitar que te toques la cara con tus manos, ¿no? Pero pues no te quites la careta llegando al coche, te quites la careta hasta que llegas a tu casa, te la quitas, la lavas, te lavas las manos y ya, ya estamos bien. Entonces, en ese sentido, pues digo, daño no hace. El uso de cubrebocas cuando haces ejercicio al aire libre te puede afectar el estar respirando el aire viciado. Es un mito de que respiras aire viciado con el cubrebocas. Si respiráramos aire viciado, los cirujanos, o sea, imagínense, no respiras aire viciado con el cubrebocas. Te cuesta un poquitito más de esfuerzo respiratorio que pase el aire a través del cubrebocas, ¿no? O sea, no es, sí, claro, si estás corriendo un maratón, ahí sí te creo que te haga una diferencia, pero, pero no, ¿por qué? Pero porque sí necesitas un ingreso de aire enorme. Si ven, tratar de respirar a través de un N95 bien puesto, porque un N95 tiene que, el chiste es que respiremos a través del cubrebocas, no a los lados, ¿no? Si estamos respirando, si el aire está entrando y saliendo por los lados, ¿cuál cubrebocas? No hay ningún filtro. Es recomendable comprar las pistolas sanitizantes o es mercadotecnia, ¿eh? Sí, los nanosanitizantes es mercadotecnia, no, no creo que sirve nada. O sea, hay que sanitizar las manos, es lo más importante, las superficies de las cosas que traemos nuevas a la casa, cosas. Este, Los restaurantes, había una duda de por qué la música, yo creo que ya quedó claro, ¿no? Los restaurantes no deben de tener música ambiental. ¿Por qué? Porque si los restaurantes tienen música ambiental, entonces la gente va a hablar más fuerte, y si la gente habla más fuerte, expele más partículas con virus. O sea, aumenta la posibilidad de contagio. De adultos mayores, pues adultos mayores igual y no se arriesguen, ¿no? O sea, ahí sí, adultos mayores o no tan mayores, pero diabéticos y presión alta, y, o sea, insisto, pues cada quien va a tener que balancear su riesgo. Este, Luego que si el PIN de la tarjeta, pues yo no creo, o sea, si te cobran, te dan el aparatito, tú metes la tarjeta, lo único que tiene virus, suponiendo que alguien antes chupó está atascado de virus, lo único que tiene virus es tu dedo, ¿no? O sea, échate tantito alcohol y realmente es mínimo lo que tienes en el índice. Sí. No, lo veo como de muy, muy bajo riesgo. No hay ningún dato, no hay ningún caso publicado, comprobado, de alguien que se haya enfermado por un repartidor. O sea, brotes que hayan sido ligados a un repartidor de comida o de Amazon o de cosas así. No hay. Y ha habido mucha transmisión entre los vendedores, entre los trabajadores de las bodegas de Amazon, y entre ellos ha habido muchos casos de COVID y no ha habido ninguno que se haya podido detectar, ¿no? Que saliendo de cierta bodega de Amazon se enfermaron X número de gente. A lo mejor es difícil de hacerlo, pero no parece ser que eso sea un tema importante. El metro si estamos en el metro, si estamos haciendo una cola, tenemos que hacer cola y cuál es la distancia, todo está medio apretadón. ¿Qué es lo que voy a hacer? Asegurarme que mi cubrebocas esté bien puesto, ¿no? Y que me tape bien, que sea
que sí esté bien firme alrededor de mi cara. Si el aire está saliendo por los espacios, no me está sirviendo el cubrebocas. Si alguien de mi alrededor no lo trae, me alejo. Pues ni modo, pierdo mi lugar en la fila, pero no, o sea, no vale la pena. Saliendo de esa situación, lavarse las manos. Durante la estadía en el metro o en la cola, no hablen, no platiquen, respiren bajito. O sea, eso es y no se les ocurre bostezar. ¿No? Y realmente ahí podríamos estar, o sea, corriéndonos hacia el lado verde de la escala de riesgo. Plumas, lleva la tuya. Que tienes que firmar algo, lleva tu pluma. Que tienes que firmar algo y no sabías si te prestan una pluma, tu mano ya está contaminada. No, no te la vayas a chupar, no te vayas a tocar, nada. Vete, firma y ve al baño a lavarte las manos. No, esa es o si tienes gel. Citas, Tinder y cosas así. Pues que de uno en uno, de poco en poco. O sea, si van a salir con alguien nuevo, salgan con una persona, no con o- a lugares abiertos, a lugares pues aprovechen parques o lo que sea para conocer. Igual conocerse primero electrónicamente y si les late, entonces véanse y si no, no. Pero limitar, que no sea mucha gente a la vez, ¿no? Eso es la forma de hacerlo. Compartir celular, no se puede compartir celular, eso ya queda prohibido en la época del COVID. Si necesitas hacer una llamada del celular de alguien, a fuerzas es con altavoz. Y así, yo creo que según eh, yo creo que viendo este esquema que estamos presentando, pues van a poder saber cómo, justo, ¿no? En cualquier situación en que estén, cómo hacerla de menor riesgo posible y pues de esa forma seguirnos cuidando. Entonces, espero que se les haya hecho interesante. Vamos a esto como todas, los vamos a subir a YouTube. Probablemente pongamos algunos más ejemplos a lo mejor en la gráfica para poder saber cómo manipularla. Y como siempre, cuídense mucho y muchas gracias por su atención.